Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar avanzando algunos ejercicios de modelo de examen. Ya hemos culminado las 4 unidades que son importantes para el primer examen que se llevaría el día lunes. Entonces, el día de hoy vamos a practicar algunos ejercicios. Como antes le había comentado, es necesario que ustedes tengan su formulario para resolver algunos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a hacer desde las primeras unidades hasta la última unidad que sería vector, que hemos culminado el día de ayer. Estas son modelos de preguntas de lo que le va a tocar a ustedes, de lo que le va a tocar a ustedes. ¿Ya? Entonces tenemos la siguiente pregunta. Algunas las voy a recortar, otras las voy a escribir por comodidad. Tenemos esta pregunta. Dice, la longitud, el tiempo y la masa son consideradas como, inciso A, magnitudes matemáticas, inciso B, magnitudes básicas, inciso C, magnitudes vectoriales, inciso D, magnitudes sensoriales, inciso E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería el inciso correcto para responder esta pregunta? B, Dice inciso B, ¿quién más? Inciso C. Inciso inciso C, B. ya. ¿Quién es más? B. C. C, B y C. Ya. Si bien hemos visto, ¿no? Magnitudes que conocemos, si hacemos recuerdo a la unidad correspondiente, conocemos que hay dos básicas y vectoriales, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso, no? Pero aquí nos dice la longitud, el tiempo y la masa son consideradas como, ¿no? ¿Ya? Entonces, tomando una parte de respuesta de la diapositiva que hemos avanzado, y le voy a pasar una que yo he hecho propia, ¿no? Esta sería la respuesta. A ver, déjame. Tenemos la siguiente como respuesta. Tenemos esta debería ser la respuesta. Magnitudes, magnitudes básicas, ¿no? Son aquellas magnitudes independientes que sirven para escribir las demás magnitudes. Se las conoce como magnitudes fundamentales, ¿no? Que son la raíz, es como decir colores primarios, ¿no? A partir de estas magnitudes nacen las otras magnitudes. Incluso la magnitud o unidades vectoriales, sabemos que son unidades numéricas de magnitudes y más una dirección y sentido. Está compuesto por otros valores más. Entonces, longitud, tiempo y la masa solo son magnitudes básicas, son magnitudes elementales, fundamentales o primarios, como llamamos colores primarios. Son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa, julios y la cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, tenemos esto, que sería, la respuesta correcta sería magnitudes básicas. Eso es. ¿Ya? Entonces, sí, lo que están en inciso C se han acercado, imagino que posiblemente se han confundido porque en la última unidad hemos hablado más sobre vectores. Entonces, nuevamente, chicos, van a tener que repasar la diapositiva. Le voy a pasar una diapositiva mía que he hecho para que ustedes puedan leer y está ahí aclarado de una manera más entendible sobre este tema de métrica. Siguiente pregunta.
¿Cuál de estas magnitudes es considerada como derivada? Hemos visto que tenemos magnitudes básicas, tenemos magnitudes derivadas que es compuesta de las fundamentales, de las básicas. Entonces, inciso A, longitud, inciso B, corriente eléctrica, inciso C, tiempo, inciso D, masa, inciso E, ninguna de las anteriores. Ninguna. ¿Alguien más? ¿Alguien? A un compañero dijo el inciso E, otros compañeros, a ver. ¿Algún otro Masa. compañero? Más, inciso D, dice, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Son preguntas que le van a tocar en el examen. Está, en lo personal, está prohibido yo leer estas preguntas. En realidad yo debería de hacerle otras preguntas, pero prefiero que practiquemos con preguntas reales que van a aparecer en este examen. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Inciso A, longitud. Ya, ¿quién más? Han dicho inciso A, inciso D, inciso E. Ya. Solo con saber casi, nuevamente vamos a ver las magnitudes básicas. Las magnitudes básicas dicen lo siguiente. Son magnitudes básicas aquellas que son independientes, que sirven para escribir las demás magnitudes que las conocemos como magnitudes fundamentales, ¿no? Son magnitudes básicas la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Chicos, las magnitudes básicas son como los colores primarios, ¿no? Y las magnitudes derivadas son como los colores secundarios que nacen a partir de combinación de dos magnitudes básicas. Entonces, una magnitud derivada es la velocidad. Es la velocidad, porque la velocidad está basada en dos o más, digamos, ¿no? En este caso es 2 kilómetros sobre horas, ¿no? La velocidad. La aceleración, ¿no? Es metros sobre segundo por segundo, o lo más conocido, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, estas sí son derivadas o compuestas, quieren llamarle, porque está compuesto por dos o más magnitudes fundamentales. En cambio, las fundamentales son las que son una única medida. La longitud, estamos hablando sobre metro, la corriente eléctrica, estamos hablando sobre I, ¿no? Esa es su unidad de medida, con lo que se dibujan, ponen 5 conductividad eléctrica, ¿no? 5I. Tiempo, ¿no? Está basado en segundos, ¿no? O minutos, o horas, ¿no? Más está basado, digamos, ¿no? En gramos o kilogramos, ¿no? Entonces, todo esto son básicas. La longitud es básica, la corriente es básica, el tiempo es básico, la masa es básica. Todos ellos son magnitudes básicas. Por ende, la respuesta correcta, como dijo uno de sus compañeros, es ninguna. Ya. Nuevamente le voy a pasar la diapositiva para que ustedes lo tengan bien en claro. Esa LMT y esa J, esos sus símbolos, ¿son sus dimensiones o son sus unidades? Son abreviaciones de longitud Ah, L, digamos, ¿no? De masa M, de tiempo T, digamos, de temperatura, o su símbolo más. Aquí temperatura está mal escrito de grados. Nosotros estamos hablando de grados, un redondo, ¿no? ¿No? Esto está mal. Grados centígrados, grados Kelvin, grado esta, ¿no? Entonces son abreviaciones. La longitud puede estar en metros, en kilómetros, en centímetros, en pie, ¿no? En yardas. La masa puede estar en arroba, digamos, ¿no? En libras, en kilogramos, en gramos,
¿no? Tiempo en segundo, horas, digamos, ¿no? Sistema internacional, sistema inglés, digamos, ¿no? Sistema métrico, sexagesimal, digamos, ¿no? Entonces, ya, siguiente pregunta. Ah, son preguntas en realidad de razonamiento, porque en realidad no es que exactamente nosotros hayamos avanzado estas preguntas o estos ejercicios, sino que si ustedes conocen bien y repasan bien lo que sería la unidad métrica, daríamos por entendido, porque en algún momento hemos visto sobre eh, dimensión lineal, que era metros, dimensión de área, que sería metros cuadrados, y de volumen, que sería metros cúbicos, digamos, ¿no? Elevado al cubo. Entonces nosotros por razonamiento sabemos que cualquier unidad que represente el, un volumen tiene que estar elevado al cubo cuando hablamos sobre unidades de longitudes, de tamaño, ¿no? En este caso son los que están ahí. Ahora dice, en el sistema inglés, el volumen de un cuerpo se da en, inciso A, pie al cubo, inciso B, kilómetros al cubo, inciso C, metros al cubo, inciso D, centímetros al cubo, inciso E, ninguna. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Inciso A? Dice en La inciso A, además dice A. inciso A, está bien. Inciso A, y la respuesta correcta es el inciso A. O sea, en el sistema de unidades de inglés, ustedes no van a pillar unidades de volumen, van a pillar simplemente longitud, masa y tiempo, que son los fundamentales. Y en longitud van a pillar pie. Entonces, el volumen del sistema inglés sería pie al cubo. ¿Ya? Pie al cubo. Y es correcto. Correcto. Siguiente pregunta. A ver, creo que en el Zoom puedo mandarle una pregunta. Votación, crucial. A ver si puedo. Ustedes me dicen iniciar la votación para ver, para que todos respondan. Solo creo que los mismos cuatro me responden todas las clases y los demás no están. La pregunta es, ¿cuáles de estos, no? ¿Cuál de estas magnitudes son consideradas como derivadas? Vamos a esperar más tiempo. Vamos a probar su velocidad. Ya. A ver, va a aparecer y usted responda. Han respondido dos personas, tres personas, 7, 9, 10, 11, 12, solo 13 personas, 14, 15.
16. Ya. Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta sería velocidad. O sea, longitud no lo es. Ya hemos visto que longitud es una magnitud básica, ¿no? No es una magnitud derivada. Y ninguna no puede ser válida porque sabemos que velocidad es la magnitud derivada. Entonces, la respuesta correcta es velocidad. Está compuesto. Longitud, tiempo y masa son básicas. Longitud, tiempo y masa son básicas, por lo tanto queda velocidad como una magnitud derivada. Listo. Entonces, deben leer un poco más el temario de, de métricas, ¿no? Metodología, para que puedan resolver. Y estas son preguntas todavía teóricas, ¿no? Quizás la más difícil, pero deben de leer, ¿no? Y saber, ¿verdad? Voy a pasar nuevamente a la diapositiva. Tienen este fin de semana para leer la diapositiva. Estas preguntas igual son teóricas, como digo, y muchas de esas son simplemente de razonamiento. Ya. Hay una similar a la anterior. Vamos a escribirlo nuevamente. Vamos a escribir otra pregunta. La pregunta dice, en el sistema sexagesimal, dice, y la votación, recuerden que tenemos generalmente tres unidades o sistemas de unidades, ¿no? Está la métrica, la sexagesimal y la inglés, ¿no? Después también tenemos otra, la internacional, ¿no? Más completa, tiene otras magnitudes más contempladas. Pero en cuanto a las fundamentales, tenemos métrica, sexagesimal y inglés. Van 8 personas, por continuar votando.
17 personas. Ya. La respuesta correcta a esta pregunta es centímetros cúbicos. Recuerden que en el sistema métrico es metro, en el sistema sexagesimal es centímetro, ¿no? Hasta el nombre casi lo indica todo. Sexagesimal, C de centímetro, ¿no? G de gramos y S de segundo. Cambio el métrico es MKS, que sería otra cosa. Ya, la respuesta correcta es centímetros cúbicos. Vamos a copiar nomás las fotos y ustedes me van a responder porque tenemos que hacer luego otros ejercicios, ¿no? Y eso ya van a tomar más tiempo. Transcribir la pregunta, esperar que voten. El sistema métrico MKS equivale a, inciso A, metro, kilo y seno, inciso B, masa, kilo y segundo, inciso C, masa, constante y segundo, inciso C, metro, kilo y serie, inciso E, ninguna. Inciso B. B. Inciso B, B. ya, dicen B por ahí, más, B, ya. La respuesta correcta, chicos, de esta pregunta era el inciso o es el inciso E. Ninguna. Porque MKS es la abreviación de metros, kilogramos y segundos. Ese es es el nombre original. Metros, kilogramos y segundos. Entonces ustedes han confundido con masa. Entonces, sexagesimal es centímetros, gramos y segundo, digamos, ¿no? Entonces, esto es metro, kilogramo y segundo. Y hace rato lo dije el de sexagesimal. Centímetros, gramos y segundo. Entonces, el MKS no puede ser masa, tiene que ser igual a alguna medida de longitud, que sería metro. Y luego kilo, que es de kilogramo de masa, ¿no? Y luego segundo, que es de tiempo. ¿Ya? Entonces, traten de practicar. Las preguntas son sencillas, chicos. Esta vez sencilla es teórico, digamos, y espero que nos toque estas preguntas, ¿no? Siguiente pregunta de esta unidad, que nos falta dar todavía bastante, y son de este estilo, digamos. A ver, vamos a ver si esta lo pueden hacer porque es algo que ya hemos dicho al comienzo en las primeras preguntas. Las magnitudes físicas derivadas son aquellas que dependen de, inciso A, latitud, inciso B, altitud, inciso C, temperatura, inciso D, A, B, C, inciso E, ninguna. ¿Qué son las magnitudes físicas derivadas o magnitudes derivadas? ¿Qué necesitan? ¿Tan compuesta de qué? Inciso E. ¿Alguien más? ¿Alguien más, pone menos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Inciso D. La respuesta correcta es ninguna. Las magnitudes derivadas dependen de las magnitudes básicas, digamos, ¿no? Es una mezcla entre magnitudes básicas. ¿Ya? Entonces, es ninguna de las anteriores.
Entonces necesitamos un poco más de razonamiento para poder resolver esta pregunta. Veamos otra respuesta, otra pregunta. Tienen que leer bien las teorías, ¿ya? Y esto ya es de conversión, ya es algo matemático. Tienen su formulario, no sé, donde ustedes tienen que tener lo equivalente, ¿no? Y ni siquiera, chicos, en teoría, ni siquiera es algo complicado de hacer. No, no necesitan calculadora para esta conversión, está en números redondos. C, ¿Perdón? el C. El C. Veamos. La tabla, nuestro formulario que hemos hecho para ayudarnos un poco, dice que una libra equivale o es igual a 0,454 kilogramos. ¿Ya? Es eso. Entonces, 1000 libras es prácticamente multiplicar 1000 por eso. Y 1000 por eso nos va a salir la respuesta correcta, que sería el inciso C. ¿Ya? El inciso C. Siguiente pregunta. Tus alumnas no tienen que resolverla, se puede llegar a deducir, digamos, ¿no? Dice 2,5 kilómetros sobre hora, ¿a cuánto equivaldría en pulgadas sobre horas? Las alumnas ni siquiera necesitan ser operadas, digamos, ¿no? O sea, ser procesadas, porque a simple vista, si ya sabemos un poco sobre las teorías, sabemos convertir, digamos, ¿no? He visto que hay varias respuestas, inciso C, inciso E, inciso D. La conversión sería que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿no? Entonces ahí usted tiene que hacer una pequeña conversión.
Y presidente quedaría, la hora no necesitamos convertir, porque en ambos está la hora, si no sería el, el- la unidad de distancia de longitud, ¿no? El kilómetro. 2,54 kilómetros. Y rápidamente sabemos que un kilómetro es ¿cuánto? ¿Cuántos metros es un kilómetro? 1000 metros. Y también sabemos que un metro es 100 centímetros. Y a su vez sabemos que 2,54 centímetros es una pulgada, ¿no? Entonces, kilómetro con kilómetro, metro con metro, centímetro con centímetro, 2,54 se simplifica en 2,54, y lo que quedaría sería, ¿no? 1000%. 1000%, ¿no? Entonces sería 1000 y dos ceros más por el 100, ¿no? Prácticamente 100.000 pulgadas. Entonces el inciso correcto es el inciso D. ¿No? Ese es el inciso correcto. Entonces, de estas preguntas hay harta conversión que sí le ha tocado. Sin duda alguna, le va a tocar. ¿No? Entonces tenemos hartas conversiones de litros a mililitros, a metros cúbicos, ¿no? Entonces ustedes deben de realizar todo tipo de conversión. Veamos uno más. No nos va a dar tiempo, saltemos a otra unidad. Pero así son las preguntas de esta unidad. Siguiente unidad. Ya estamos hablando ahora de termología. ¿Cuál es la ecuación correcta para transformar de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no? De grados centígrados a grados Fahrenheit. La A. La A. Listo, A dicen. A. A. Ya. De entrada sabemos que este no, porque nos está pidiendo grados Kelvin. No. Ya. También sabemos que es 9/5, ¿no? 9/5. Entonces, este tampoco entra, ni esto, porque eso dice 5/9. Está entre la A y está entre la E. La E. La correcta es la E. Se parece igual, la única diferencia es que aquí dice menos y aquí dice más, ¿no? Y el grado Fahrenheit es 32 grados más que el grado centígrado, ¿no? Porque nace desde 32, su punto de inicio es 32 grados, ¿no? Recuerda. Entonces el inciso correcto es el inciso E, ¿no? Entonces debemos seguir practicando, chicos. Las preguntas no es que estén difíciles, sino es que no hemos practicado y no hemos rebuscado, digamos, ¿no? Las preguntas.
Otra pregunta para resolver. Conversión. La temperatura media de la ciudad de Puerto Suárez es de 25 grados centígrados. ¿Cuál sería la temperatura en escala Fahrenheit? Entonces rápidamente 77. proceden a realizar la operación, ¿no? Y está sencillo. No necesitan calculadora. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Sí, ¿quién más dice? Sí. Sí, la C. Ya, inciso C. ¿Alguien más? Ya, y la respuesta correcta, el inciso C, 77 grados Fahrenheit. Entonces, de esto igual tenemos bastante ejercicio de conversión de uno a otro grado. Hice una pregunta. Sí, eh, para dar la respuesta, tiene que estar ahí su magnitud. Digamos que estaba 77 nomás y no decía grado Fahrenheit. ¿Se colocaba ninguno nomás o igual? eh, serían complicaciones en realidad, ¿no? Pasa que las preguntas las hacen muchas personas diferentes, al parecer, ¿no? Y lo correcto es que ellos pongan la respuesta con sus magnitudes, digamos, ¿no? Pero puede ser que alguna persona por X razón diga todos son Fahrenheit y le escriba normal. Ya. Si aparece ahí el número, plántele usted el número, porque puede ser más que seguro que esa persona se haya olvidado de ponerle su unidad de medida a todos los incisos, ¿no? Haya asumido, pasa que tal vez esa persona asume que todas las respuestas tienen la misma unidad y que para eso no lo va a escribir y que se supone que es el grado Fahrenheit, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hay una Ah, pregunta que dice lo siguiente. La temperatura de congelamiento en grados Celsius corresponde a, dice, ¿no? Y nos da pura respuesta sin grados Celsius, digamos, ¿no? Asumiendo que obviamente todos son grados Celsius. es que un licenciado nos dijo que en una pregunta, si no está su magnitud, que lo coloquemos ninguno, aunque esté ahí su respuesta. Pero eso seguramente es de otra materia, ¿no? Es de No, otra de física. materia. Mm, pero si ustedes pasan física conmigo, digamos, en realidad. Sí, un compañero de otro grupo me dijo por eso, y por eso le digo. Bueno, yo le digo lo siguiente, digamos, ¿no? Seguramente él en su pregunta a todo le va a poner, digamos,
sus ejes, sus unidades de medida. Pues, sin embargo, yo le puedo asegurar, bajo mi experiencia, que no todos los que hacen las preguntas ponen sus unidades de medida. Algunos ponen y otros no, como en este caso. En este caso, la respuesta correcta es B, incluso está con negrilla ahí, si lo notan. Confirmado que la respuesta correcta es B, pero no hay el grado centígrado, debería estar el grado centígrado. Pero la persona que lo hizo esto no le puso el grado centígrado, porque seguramente él dijo, ¿para qué lo voy a poner si es obvio que la respuesta es grado centígrado? Dijo, ¿no? Por alguna razón. Pasa que las preguntas no solo lo hace una persona, sino que lo hacen varias personas y cada persona tiene diferente manera de pensar. Lo que sí están obligados todos es que tienen que ser ejercicios que se resuelvan sin calculadora. Ese es lo único que en común tienen todos. Pero después que la respuesta esté, o sea, si quieren le hacen caso a su otro profesor, pero yo le digo, no, que hay estos casos excepcionales. Dejan de sacar una norma todo diciendo, todos pongan con sus unidades de medida, nada de sin unidad de medida. Pero siguiendo la lógica de ese profesor que le consultó de otro grupo, la respuesta correcta sería ninguna, porque no hay el grado centígrado que debería de haber. Sin embargo, la respuesta correcta, según lo que han puesto en el sistema de banco, es el inciso B, 0, pero no tiene grado centígrado. Bueno, lo normal es que pongamos nomás esa respuesta, aunque no haya su magnitud. O sea, mi consejo es ese, Mm, es ese. ya, Es que gracias. es raro que alguien haga una pregunta y a propósito no le ponga las magnitudes. Es muy raro que a propósito no le ponga las magnitudes. Es raro. O sea, yo no me atrevería a hacer una pregunta que todo esté bien, pero que no esté las magnitudes. A no ser que yo sea el único profesor, el único que hace las preguntas y yo siempre le recuerdo, le recalco a usted, las magnitudes son importantes. Las magnitudes, las unidades de medida son importantes. Siempre deben estar ahí presentes. Entonces ya yo siempre recalcándole esa información, yo me siento con la confianza de hacerle las preguntas, incluso respuestas correctas, pero sin las magnitudes para que usted se equivoque, sin las unidades de medida, ¿no? Pero este no es el caso. Como le digo, yo no puedo hablar por todos los profesores o por todos los que enseño. Solo le digo bajo mi experiencia y qué sería lo mejor. Ya. Otra pregunta, por ejemplo, de dilatación. Ni siquiera, por ejemplo, son que van a tener que calcular la dilatación, sino que mire la pregunta, dice, la ecuación de la dilatación volumétrica es B igual a B inicial, o sea, volumen igual a volumen inicial, de 1 más 3 alfa por volumen inicial, ¿no? Delta T, despejando la temperatura final. Es eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay un error, digamos, ¿no? Aquí se equivocó la persona que subió la pregunta al sistema, o sea, porque hay alguien que carga las preguntas al sistema. Quien la cargó se debió de equivocar, digamos. ¿Cuál es el error de esta fórmula para empezar? Que no debería tener error, ¿no? Pero ¿cuál es el error acá? A ver, ustedes que seguramente tienen su formulario y pueden comparar. No dice velocidad final al comienzo, creo. Mm, esa B no es de velocidad en realidad. Digo volumen, Ya, perdón. ya. ¿Cuál era el error del volumen?
¿Cuál es el error que dijo? Que ahí no señala si es volumen final. No, ese error pasa. Recuerden que hemos dicho que en las clases que a algunos le ponen volumen sub 0 y volumen sub 1, digamos, ¿no? Otros le ponen volumen inicial, volumen final, digamos, ¿no? Así. Nosotros siempre hemos avanzado con esta nomenclatura, si se recuerda. Pero hay un profesor que avanza en esto y hay profesor que volumen inicial le pone sub 0 y volumen sub 1 no lo escriben porque el 1 siempre se sobreentiende. Entonces siempre lo dejan como volumen sub 0 y volumen. Entonces, pero ese no es el error. A ver, véanlo a detalle la fórmula, cuál es el error. Ese volumen inicial que está dentro del paréntesis, creo. Sí, este no debería de ir. La fórmula es así, tal como está acá, pero sin ese volumen inicial. Ese es el problema. Seguramente quien lo pasó de un papel al sistema lo hizo mal, o tal vez el profesor lo hizo mal. Se equivocó por alguna razón. No lo hizo a propósito porque en realidad es la pregunta, sino que estaba mal eso. Ahora dice la pregunta, despejando temperatura final. Eso quiere decir que usted tiene que dejar, digamos, la función de acuerdo a temperatura. Por ejemplo, si usted tiene la fórmula de velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo, yo digo, teniendo esta ecuación, despéjeme t, o sea, tiempo. Entonces, para despejar tiempo, hacer en función del tiempo, sería t igual a distancia sobre velocidad. Estoy haciendo intercambio, digamos, ¿no? Si me dice hacerlo en función de distancia, entonces, o sea, hacer despejando distancia, distancia es igual a t, tiempo sobre velocidad. Eso lo estamos despejando. Entonces, esta fórmula, despéjenlo, dice temperatura. Despejando la temperatura. La temperatura es esta, ¿no? Recuerden que diferencia a T tiene la temperatura inicial, ¿no? Menos la temperatura final. Ya es diferencia. Y aquí nos dice qué temperatura usted tiene que hacer. Es final, no la inicial. Despejar la final. Entonces usted tendría la fórmula de la siguiente manera. Velocidad, va, ya se me quedó con su compañero. Volumen final es igual a volumen inicial 1 más 3 alfa, multiplicado por temperatura inicial menos temperatura final. Usted tiene que despejar. Tienen que despejar, ¿no? Entonces usted en colegio hemos avanzado un poco de despeje y todas esas cosas. Entonces aquí igual. Por ejemplo, ya. Entonces, primero como esto estamos multiplicando a todo, entonces deberíamos despejar eso. Nos quedaría 1, ya despejado esto acá. 1 más 3
alfa multiplicado por temperatura inicial menos temperatura final. Ya. Entonces, como este me está estorbando este 1, lo paso a recargar. Velocidad final, velocidad inicial, menos 1. Igual a 3 alfa TI menos T. Como esto me está estorbando el 3 alfa, entonces lo paso a dividir, digamos, ¿no? Lo paso a dividir. Entonces, antes de hacer eso, de pasar a dividir, para no complicarme mucho, lo que hago es común denominador. Velocidad inicial, común denominador, y aquí menos velocidad inicial, ¿no? Eso sería el paso siguiente, 3 alfa. Entonces, esta diferencia, ahí la vamos a dejar, ¿ya? Ahí la vamos a dejar. Y ahora recién paso a dividir, que sería BS menos esto, velocidad inicial, ¿no? Por 3 alfa. Para TI menos T. ¿Ya? Entonces ahí ya solo despejamos uno para quedarnos con la temperatura final. La temperatura final para acomodarme, me voy a ir ahí. Así va a velocidad, volumen final, menos volumen inicial, ¿no? Sobre volumen inicial por 3 alfa, ¿no? De esa manera. Como esta diferencia, ¿no? Siempre lo hemos tratado como diferencia, porque tiene que salir positivo esto acá, ¿no? Diferencia. Entonces, por lo general en esta diferencia nosotros, al final aquí lo vamos a representar en este orden. Temperatura final siempre tratando al mayor, como si yendo a hacer el positivo y el menor yendo a hacer el negativo, ¿no? Era. Ya. Y ya. Entonces, teniendo esto acá, la temperatura inicial que está restando se pasa al otro miembro azul, ¿no? Entonces, este ya sería la combinación, ¿no? De esto. Así. Esa sería despejando temperatura. Entonces, nosotros siempre hemos hecho la diferencia, ¿no? Que es signo positivo, siempre. Entonces aquí, al final, para trabajar con los despejes, digamos, ¿no? Porque no podemos despejar un valor absoluto porque no sabemos el signo, digamos, especial. Entonces nosotros lo que hacemos es que el mayor, que sería el final, sea restado por el inicial, ¿no? De esa manera. Entonces, temperatura final se queda ahí y este que es temperatura inicial, que se vaya al otro miembro, va a ser positivo. Entonces, entre las respuestas tenemos los siguientes incisos. Inciso A, tenemos temperatura igual a delta volumen dividido entre
Ahí se me fue. Claro, ahí está. Dividido entre 1 más 3 volumen inicial, y todo eso más temperatura inicial. No le escribí toda la respuesta. Y esta otra respuesta que el inciso C, a lo similar que tuviera ahí. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La C. Inciso A, inciso C. Ustedes pudieran haber quedado acá, pero sin embargo, esto acá es una diferencia, ¿no? Entre dos volúmenes, inicial y el final. Por lo tanto, esto se puede simplificar diciendo delta volumen sobre volumen inicial 3 alfa más temperatura inicial. De esa manera. Entonces igual, solo son fórmulas, chicos, ¿ya? Y solo son fórmulas. Entonces, para despejar cosas. Para que no haya problema, porque creo que yo soy uno de los profesores que enseña la diferencia, anótense en la aclaración de su fórmula para este caso. Clima, todo es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Eso hace la diferencia. Porque los demás profesores creo que avanzan de esa manera. ¿Ya? Como dije, mucha de la fórmula de ese depende del autor. Depende del autor, del libro donde lo han sacado, la ampliedad de otra manera en otro libro, digamos, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo llega acá. Otros autores le ponen delta, no, delta, haciendo referencia a la diferencia. Ya. Entonces, en los vectores, chicos, le voy a dejar algunos ejercicios de vectores para que practiquen, porque no nos va a dar tiempo. ¿Alguna duda sobre este ejercicio, pero antes de borrar la pizarra? Disculpe, Sí. para despejar temperatura inicial sería lo mismo, pero al revés nomás. Sí, al revés. Si fuera temperatura inicial, lo que habría que hacer sería lo siguiente. Acá lo voy a hacer. Temperatura inicial se iría al otro, se quedaría ahí con negativo. Y aquí volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial 3 alfa. Y temperatura final iría al otro miembro, como está en positivo, se va al otro miembro con negativo, ¿no es? Ahora, entonces la fórmula no puede quedar con temperatura inicial en negativo. Por lo tanto, uno debe multiplicar por -1 a ambos miembros para que temperatura inicial cambie su signo a positivo y sea igual a velocidad, a volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial 3 alfa, y aquí menos por más, menos. Y acá menos por más, menos por menos, más. Y temperatura final. Entonces así sería. Es multiplicar -1 a ambos miembros. A este y a esta, todo. Y van a cambiar los signos. Y de esa manera tuviera tu ecuación despejado, temperatura inicial. Puede ser que la pregunta le pida volumen inicial o le pida, claro, solo sería o volumen inicial o temperatura final
e inicial, ¿no? Uno de esos tres la va a pedir despejar. Entonces son ejercicios de despeje que deberíamos a esta altura, chicos, sin tomarnos mal, despejar deberíamos de saber que es una de las cosas más básicas que hemos visto desde primero secundaria, lo que debería ser despeje. Ya, chicos, ¿alguna otra consulta antes de pasarle las preguntas que entrarían como vectores? Ya, voy a pasar entonces a unas otras preguntas que entrarían como vectores. Un momentito. Buscando Disculpe, ¿puede volver a pasar la diapositiva que dijo? claro, le voy a pasar todas las veces. Dame un Ya, ratito, un gracias. momento. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Era una pregunta de vector, dice lo siguiente. Había una sencilla de vector resultante. Un rato. A ver, esta acá, ¿no? Vector resultante. ¿10? 10. ¿Alguien más? Di 10 en Newton, creo que. ¿14? A ver, veamos. Vamos a hacerlo. ¿Tiene alguna otra materia? No, No, inglés, mañana recién nos toca. Ya. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente, digamos, si tuviéramos una regla, ¿no? Para sacar ese dato.
No, vamos a hacerlo nomás con una fórmula, no va a dar tiempo. El vector resultante, porque nos están preguntando el vector resultante, tiene inciso A 2 newton, inciso B 14 newton, inciso C 22 newton, inciso D 48 newton, inciso E tiene 10 newton. Ya. Entonces, ustedes recuerdan cuál es la fórmula, porque nos está pidiendo vector resultante, digamos, o sea, el valor numérico, no la dirección ni nada, o sea, módulo del vector. Y el vector, sabemos que el módulo del vector, aquí lo vamos a escribir, sabemos que el módulo del vector A es 6 y el módulo del vector B es 8 newton, ¿no? Sin ángulo, sin nada. Y queremos saber el vector resultante. Tenemos una gráfica, no sé. Dicen que los dos vectores parten de un mismo punto. Pongámosle que parten de este punto de acá. ¿Ya? ¿Qué son vectores perpendiculares? O cuando hablamos sobre cosas perpendiculares, ya sea vector, ya sea fuerza, la fuerza es un vector, líneas, digamos. En trigonometría escuchamos bastante lo que llamamos la tangente, la perpendicular, digamos, ¿no? Y cuestiones así. ¿Qué son dos líneas perpendiculares o dos rectas perpendiculares? ¿Alguien sabe la definición de dos rectas perpendiculares? Que son dos rectas que chocan, creo. Ya, sí, que chocan, está bien. ¿Qué más? ¿En qué sentido chocan? ¿Cómo es que logran chocar? Que forman un ángulo de 90 grados. Perfecto. Vectores o rectas perpendiculares como este sistema cartesiano, que son rectas que al chocarse forman 90 grados. Pueden chocarse así de manera recta, como vemos, pero también pueden chocarse de manera inclinada y forman 90 grados, ¿no? Intersectarse entre ellas formando 90 grados. Entonces, nos dicen que por acá hay un vector, llamémosle A, no sabemos quién es A y quién es B, que es de 8. Y tenemos otro vector, que es B, que es perpendicular, ¿no? Que es el vector B. Sabemos que entonces acá hay 90 grados. Y nos pide, ¿no? Nos pide el enunciado encontrar el vector resultante, la suma de esos, ¿no? Que no sabemos cuáles, ¿no? Que a simple vista podemos decir que tiene 45 grados por deducción, por razonamiento, pero no nos pide el grado del vector, ¿no? Sino que nos pide hallar la resultante. Entonces ustedes saben que sería el vector resultante, ¿no? Sería igual a, ¿no? El módulo del vector A al cuadrado, ¿no? Más el módulo del vector B al cuadrado, más dos veces el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del grado, del ángulo. ¿Y el ángulo cuánto sería? 90 grados. Entonces, ¿el coseno de 90 cuánto es? Lo hemos visto en clases. 0. El coseno de 90 grados es 0. Ya es 0. Por lo tanto, quedamos con
al cuadrado del módulo A, que sería 6 en este caso, más 8. Recorremos, Hola, buenas. recordemos que debemos hacerlo entre paréntesis por si tiene signo negativo. 8 al cuadrado. Ya. Entonces, tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de 36 más 64. ¿Ya? Entonces, eso hay que sacarle, ¿cuánto sería, no? 36 más 64 son 100. Y raíz cuadrada de 100, quien no lo conozca, estamos un poco fregados para el día del examen. Y la respuesta correcta tenía razón su compañero, que era el inciso E, 10. ¿No? Ya. Entonces, puede llegar a hacerse la forma analítica con ángulos, pero son ángulos, como le dije, en 90 grados. Tal vez no le digan 90 grados, sino que ocupen la palabra perpendicular. Y ustedes que están basando en cálculo igual, trigonometría, ya deben saber que es perpendicular. Son rectas que forman un ángulo de 90 grados. Y entonces estamos hablando de vectores perpendiculares, estamos hablando de vectores que forman 90 grados. No sabemos cuáles son su dirección hacia arriba, hacia abajo, todo, pero ambos forman 90 grados. Entonces, esos son los tipos de preguntas, más lo que hemos visto anteriormente, más preguntas teóricas sobre, por ejemplo, cuando dos o más vectores cuya línea de acción se cortan en un solo punto se dominan concurrentes, deslizantes, localizados, libres, ¿no? Entonces, ya hemos visto en teoría que los vectores concurrentes son aquellos que, digamos, están en una misma línea de acción, ¿no? En un punto, ¿no? Ya. Entonces todo eso está, lo voy a pasar nuevamente a la diapositiva para que puedan repasar. ¿Listo? Por una consulta, párense chicos, traten de leer, de aprender, digamos, ¿no? Porque son a veces preguntas de razonamiento. También tenemos preguntas como la dirección de un vector se calcula, inciso A, por ángulo, inciso B por recta, inciso C por círculo, inciso D por puntos, inciso E por ninguno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Por ángulo. Un vector, la dirección de un vector está referido en un ángulo, es lo que hemos visto. Tiene otra manera de saber por sistema de coordenadas, pero aquí no nos menciona nada de sistema de coordenadas. Nos dice por ángulo, por recta, por círculo, por punto, por ninguno. ¿No? Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, Hasta chao. mañana.